La niebla se arrastraba por las calles empedradas de Praga, como un manto de luto. Era el invierno de 1461 y el frío cortaba la piel con la misma crueldad con que el miedo cortaba las almas de quienes habitaban la ciudad. Las torres góticas de la catedral se elevaban hacia un cielo gris ceniza, y en las plazas el humo de las hogueras recientes aún flotaba en el aire, mezclándose con el olor acre de la leña quemada y algo más, algo que nadie se atrevía a nombrar. El obispo Matías Corbus había llegado a Praga hacía 3 años, enviado directamente desde Roma con un mandato claro: purificar la ciudad de la herejía que, según los informes, se había infiltrado en cada rincón. Era un hombre alto, de rostro angular y ojos hundidos que brillaban con un fervor que muchos confundían con santidad. Vestía siempre de negro, y su presencia en las calles provocaba que las mujeres bajaran la mirada y los hombres se santiguaran en silencio. La maldad se disfraza de inocencia, repetía el obispo en sus sermones dominicales, su voz resonando entre las columnas de piedra de la catedral. Las brujas caminan entre nosotros, con rostros de madres y hermanas, pero sus corazones están podridos por el demonio. En la primera fila, el inquisidor Jacob Weiss asentía con solemnidad. Era el brazo ejecutor del obispo, un hombre fornido de barba negra y manos grandes que habían firmado más sentencias de muerte de las que podía contar. A su lado, el escribano Peter Aldrich tomaba nota de cada palabra, su pluma arañando el pergamino con un sonido que se había vuelto tan común como el repique de las campanas. Afuera, en la plaza del mercado, la vida continuaba con una normalidad forzada. Los vendedores pregonaban sus mercancías con voces roncas, las mujeres compraban pan y verduras con la cabeza cubierta, y los niños jugaban entre los charcos de barro, ajenos al terror que crecía como una sombra sobre la ciudad. Pero todos sabían, todos susurraban. «Anoche se llevaron a Margit, la panadera», murmuraba una anciana a su vecina mientras escogía nabos. «Dicen que su hija la denunció». «¿Su propia hija?». La otra se santiguó, los ojos muy abiertos. «Por 5 monedas de plata. El obispo paga bien por información». Las acusaciones habían comenzado como un goteo, una curandera que preparaba remedios con hierbas, una partera que había perdido demasiados bebés en el parto, una viuda que vivía sola y hablaba con sus gatos. Pero pronto se convirtieron en un torrente. Vecinos denunciaban a vecinos, hermanos a hermanas, esposos a esposas. El miedo era una enfermedad más contagiosa que la peste. En el palacio episcopal, una construcción de piedra gris que se alzaba como una fortaleza en el corazón de la ciudad, el obispo Corbus recibía a los delatores en su despacho. Era una habitación austera, paredes desnudas, un crucifijo de madera oscura, una mesa de roble y 2 sillas. Nada más. Ni lujos ni comodidades, solo el frío peso de la justicia divina. «Señor obispo», un hombre de rostro demacrado se arrodilló ante él, retorciendo un gorro de lana entre sus manos. «Vengo a cumplir con mi deber cristiano». «Habla». La voz del obispo era suave, casi paternal, pero sus ojos permanecían fríos. «Mi esposa, Elena, yo la he visto hacer cosas, hablar sola por las noches, dibujar símbolos en la tierra del jardín, y las gallinas, todas murieron de golpe la semana pasada». El obispo se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la mesa. «¿Símbolos, dices?». «Sí, mi señor. Círculos con líneas. No sé qué significan, pero tengo miedo. Miedo por mi alma y la de mis hijos». Matías Corbus asintió lentamente y con un gesto casi casual señaló una bolsa de cuero sobre la mesa. «Has hecho bien en venir. Dios recompensa a los justos». El hombre tomó la bolsa con manos temblorosas y salió del despacho sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, el obispo llamó. «Jacob». El inquisidor entró desde una puerta lateral, donde había estado escuchando. «Otra más para la lista», dijo Corbus, su voz carente de emoción. «Elena, esposa de Tomás el herrero. Que la arresten esta noche. Como ordenéis, eminencia». Las celdas bajo el palacio episcopal eran húmedas y oscuras, excavadas en la roca misma sobre la que se construyó el edificio. El agua goteaba constantemente de las paredes y el aire olía a moho y orín. Allí, en esa oscuridad sofocante, esperaban las acusadas. 99 mujeres. Algunas eran jóvenes,
apenas salidas de la adolescencia. Otras eran ancianas que apenas podían caminar. Había madres que lloraban por sus hijos, viudas que rezaban el rosario con dedos temblorosos, y mujeres que simplemente permanecían en silencio, con la mirada perdida en la nada. Entre ellas estaba Ania Svobodova, una mujer de 32 años que había sido curandera en uno de los barrios más pobres de Praga. Tenía el cabello castaño enmarañado y los ojos verdes que aún conservaban un brillo de desafío a pesar del miedo. Había sido arrestada hacía 2 semanas, acusada de provocar la muerte de un niño con sus pociones demoníacas. La verdad era que el niño había muerto de fiebre, pero su madre necesitaba un culpable. ¿Cuántas somos ya?, preguntó Ania en voz baja a la mujer que yacía junto a ella en el suelo de piedra. No lo sé. 30, 40, pierdo la cuenta, respondió Clara, una anciana de 60 años acusada de provocar una tormenta que arruinó la cosecha de su vecino. Van a quemarnos a todas, ¿verdad? La voz de una joven quebró el silencio. Se llamaba Lucía, tenía 17 años y había sido acusada por su propio prometido cuando ella rechazó casarse con él. Nadie respondió. No hacía falta. Arriba, en su despacho, el obispo Corbus leía los expedientes uno por uno. Cada acusación estaba meticulosamente documentada. Testimonios de vecinos, confesiones obtenidas bajo tortura, pruebas que iban desde una verruga en el cuerpo hasta la posesión de hierbas medicinales. Todo perfectamente legal según las leyes de la Inquisición. 99, murmuró, pasando la última página. Un número casi perfecto, pero falta uno para completar la centena. Jacob Weiss, que permanecía de pie junto a la puerta, frunció el ceño. ¿Buscamos a otra eminencia? El obispo sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. No hace falta buscar. Ya sé quién será la número 100. La noche cayó sobre Praga como un sudario negro. En las calles, la gente se apresuraba a cerrar puertas y ventanas, a apagar las luces y a rezar en silencio. Sabían que cuando el obispo actuaba, era mejor no ser visto. Y en las celdas bajo el palacio episcopal, 99 mujeres temblaban en la oscuridad, sabiendo que el amanecer traería el fuego. Pero ninguna de ellas podía imaginar que una de ellas, la última en ser condenada, cambiaría el destino de todos ellos con palabras que resonarían más allá de la muerte. El amanecer del 15 de marzo de 1461 llegó con una luz pálida y enfermiza que apenas conseguía atravesar las nubes plomizas que cubrían Praga. El frío era penetrante, de esos que calan hasta los huesos y hacen que cada respiración duela en el pecho. En la Plaza Mayor, frente a la catedral, los preparativos ya habían comenzado. 12 hogueras se alzaban en fila, estructuras de madera y paja cuidadosamente apiladas, cada una con un poste central donde serían atadas las condenadas. El olor a brea y a leña verde impregnaba el aire. Los verdugos, hombres encapuchados de negro, revisaban las cuerdas y las cadenas con eficiencia mecánica, como si estuvieran preparando una simple ceremonia y no una ejecución masiva. La población comenzaba a congregarse. Algunos venían por obligación. Era peligroso no asistir a estos espectáculos de fe, pues la ausencia podía interpretarse como simpatía hacia las brujas. Otros venían con genuino fervor religioso, creyendo que presenciar la purificación de la ciudad era un acto piadoso. Y unos pocos, los más oscuros de corazón, venían simplemente por el espectáculo de la muerte. «¡Apartaos! ¡Abrid paso!», gritaban los guardias mientras las primeras carretas comenzaban a llegar desde el palacio episcopal. En las celdas subterráneas, el despertar había sido brutal. Los guardias habían entrado antes del alba, golpeando las rejas con sus lanzas y gritando nombres. Las mujeres eran sacadas en grupos de 10, encadenadas por los tobillos y las muñecas, y arrastradas hacia las carretas que esperaban en el patio interior del palacio. Ania Svobodova fue parte del tercer grupo. Cuando los guardias la agarraron por los brazos, ella no opuso resistencia. Había aprendido durante estas 2 semanas que resistirse solo traía más dolor. Sus pies descalzos se arrastraban por el suelo de piedra helada mientras era empujada hacia la superficie. La luz del día la cegó momentáneamente. Hacía tanto tiempo que no veía el sol, aunque fuera ese sol débil y gris, que sus ojos tardaron varios segundos en adaptarse.
Cuando finalmente pudo ver con claridad el espectáculo que se desplegaba ante ella, le heló la sangre más que el frío de marzo. La plaza estaba repleta. Cientos, quizás miles de personas se apiñaban para presenciar la ejecución. Niños sentados sobre los hombros de sus padres, comerciantes que habían cerrado sus puestos, nobles en balcones de los edificios circundantes, todos mirando, esperando. «Dios mío», murmuró Clara, la anciana que estaba encadenada junto a Anya. «Van a quemarnos a todas de una vez». «Silencio», gruñó un guardia, golpeándola en la espalda con el mango de su lanza. Las carretas avanzaban lentamente entre la multitud. Algunos escupían hacia las prisioneras, otros gritaban insultos. «¡Brujas! ¡Siervas del demonio! ¡Arderéis en el infierno!». Los rostros eran una mezcla grotesca de odio, miedo y excitación morbosa. Anya mantuvo la cabeza alta. Si iba a morir, lo haría con dignidad. No les daría el placer de verla llorar o suplicar. Miró a las otras mujeres en su carreta. Algunas rezaban en voz baja, otras sollozaban. Una joven no podía tener más de 16 años. Había perdido el conocimiento y colgaba de sus cadenas como un muñeco roto. Cuando las carretas llegaron a la plaza, el obispo Matías Corbus ya esperaba en una plataforma elevada, flanqueado por el inquisidor Jacob Weiss y una docena de sacerdotes. Vestía sus ropajes ceremoniales completos, una casulla negra bordada con hilos de oro, una mitra alta que lo hacía parecer aún más imponente, y en sus manos sostenía un enorme crucifijo de plata. «Ciudadanos de Praga». Su voz retumbó sobre la plaza, amplificada por la acústica natural del espacio cerrado entre los edificios. «Hoy es un día de júbilo para la Santa Madre Iglesia». Un silencio expectante cayó sobre la multitud. Durante meses, la maldad ha infectado nuestra amada ciudad. El demonio, en su infinita perversión, ha enviado a sus siervas a corromper a los justos, a envenenar las almas de los inocentes, a sembrar la discordia y la enfermedad entre nosotros. El obispo hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran. «Pero la luz de Dios no puede ser extinguida, la verdad no puede ser ocultada, y hoy, ante vuestros ojos, la justicia divina será administrada». Un rugido de aprobación se elevó de la multitud. El obispo levantó las manos para pedir silencio. 99 mujeres han confesado sus crímenes contra Dios y contra la humanidad. Han admitido pactos con el demonio, la práctica de artes oscuras, el envenenamiento de niños y ganado, la provocación de tormentas y enfermedades. Y por estos crímenes, la sentencia es una sola: purificación por el fuego sagrado. Otro rugido, más fuerte esta vez. Anya sintió náuseas. ¿Cómo podían celebrar esto? ¿Cómo podían regocijarse ante el asesinato de mujeres inocentes? Confesaron bajo tortura, susurró con amargura. Confesarían cualquier cosa para que el dolor parara. «Cállate si quieres conservar la lengua», le advirtió un guardia en voz baja. Las mujeres fueron bajadas de las carretas y divididas en grupos. Anya fue asignada a la quinta hoguera. Mientras era arrastrada hacia el poste central, sus ojos recorrieron la multitud buscando... ¿qué? Un rostro amigo. Alguien que cuestionara esta locura. Pero solo encontró indiferencia, odio o esa fascinación malsana por la muerte ajena. La ataron al poste con cadenas gruesas que le cortaban la piel. A su izquierda ataron a Clara, a su derecha a una mujer más joven llamada Petra, que no paraba de sollozar. Alrededor de la base de la hoguera, los verdugos comenzaron a apilar más leña y paja. «¡Que comience la purificación!», gritó el obispo Corbus. Los verdugos se acercaron con antorchas encendidas. El momento había llegado, pero entonces un murmullo recorrió la multitud. Algo estaba sucediendo cerca de la plataforma del obispo. Los guardias se movían, abriendo paso a alguien. Una mujer. No venía en una carreta como las demás. Caminaba libremente, escoltada pero no encadenada. Era alta, de cabello negro azabache que caía en ondas hasta su cintura y ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Su edad era difícil de determinar. Podría tener 30 años o 50. Vestía un vestido simple de lana gris, pero había algo en su porte, en la manera en que caminaba, que la hacía destacar entre todas las demás. «¿Quién es?», preguntó alguien en la multitud. «Es ella»,
susurró otro. La adivina de Josefov. Ania la reconoció. Su nombre era Magdalena Cherná y vivía en el barrio judío de Praga. Se decía que podía leer el futuro en las cartas, que conocía secretos que nadie más conocía, que las mujeres acudían a ella para remedios que los médicos no podían proporcionar. Pero también se decía que era intocable, que tenía protectores poderosos, que incluso el emperador había consultado con ella en secreto. ¿Qué hacía aquí? El obispo Corbus la observó acercarse con una expresión que mezclaba triunfo y algo más, satisfacción personal. Cuando Magdalena estuvo frente a la plataforma, él descendió para estar a su altura. Magdalena Cherná. Su voz era clara, diseñada para que todos escucharan. Has sido acusada de brujería, de pactos con el demonio, de profanar los sacramentos y de corromper almas cristianas. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? La mujer lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo una calma antinatural. Nada que tú quieras escuchar, Matías. El uso de su nombre de pila, sin título, provocó un jadeo colectivo. El rostro del obispo se endureció. Tu arrogancia solo confirma tu culpa. Serás la 100ª, la última, y con tu muerte esta ciudad quedará finalmente purificada. ¿Purificada? Magdalena sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Has condenado a 99 mujeres inocentes para llenar tu bolsa de plata y alimentar tu vanidad. ¿Realmente crees que Dios aprueba esto? El murmullo en la multitud creció. Esto era peligroso. Nadie desafiaba al obispo abiertamente. «¡Blasfemia!», rugió Corbus. «Tus palabras solo demuestran que el demonio habla a través de ti. Lleváosla, que arda con las demás». Los guardias avanzaron, pero Magdalena levantó una mano. «Espera, tengo derecho a una última palabra. Es la ley. Incluso tu ley». El obispo apretó los dientes. Ella tenía razón. La tradición y la ley canónica permitían que los condenados hablaran antes de la ejecución. «Habla entonces, pero que sea breve». Magdalena se volvió hacia la multitud, su voz clara y penetrante. «Pueblo de Praga, mirad lo que habéis permitido. 99 mujeres, vuestras madres, hermanas, hijas, vecinas, van a morir por codicia y miedo, no por justicia». «Silencio», gritó Jacob Weiss. Pero Magdalena continuó. «Este hombre», señaló al obispo, «os ha vendido una mentira. Nos ha llamado brujas para llenar sus arcas con las recompensas de vuestras delaciones. Ha usado vuestro miedo para consolidar su poder. Y vosotros, cobardes, habéis permitido que esto suceda». La multitud comenzaba a agitarse. Algunas voces murmuraban en acuerdo, otras en furia. «¡Basta!». Corbus hizo una señal y los guardias agarraron a Magdalena por los brazos. «Lleváosla ahora». La arrastraron hacia la 12ª hoguera, la última en la fila. La encadenaron al poste con violencia, apretando las ataduras hasta que la piel de sus muñecas se abrió y comenzó a sangrar. Magdalena no emitió un solo sonido de dolor. El obispo levantó su crucifijo hacia el cielo. «Que el fuego purifique lo que está corrupto, que las llamas devuelvan estas almas al infierno del que vinieron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén», respondió la multitud. Los verdugos acercaron las antorchas a las hogueras. El fuego prendió rápido. La paja seca y la leña tratada con brea ardieron con un rugido hambriento. Las llamas se alzaron, naranjas y rojas, lenguas voraces que lamían los postes y alcanzaban a las mujeres atadas. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. Ania cerró los ojos con fuerza, pero no podía bloquear los sonidos. Los alaridos de dolor, los sollozos de terror, los ruegos desesperados a un Dios que parecía no escuchar. El calor se intensificó rápidamente, primero como una caricia caliente en la piel, luego como un dolor agudo que se extendía por sus piernas. Abrió los ojos. Las llamas ya habían alcanzado a Petra, cuyo vestido ardía. Su grito fue tan agudo que perforó los oídos de todos los presentes. A su izquierda Clara rezaba el Padre Nuestro con voz quebrada, mientras las llamas subían por su cuerpo. El humo era denso y negro, llenaba los pulmones y hacía imposible respirar. Ania tosió, su garganta ardiendo no solo por el humo, sino también por el calor que se intensificaba cada segundo. El dolor era indescribible.
Cada terminación nerviosa de su cuerpo gritaba en agonía. Pero en medio de ese infierno, algo llamó su atención. La 12ª hoguera, la de Magdalena. Las llamas la envolvían completamente, más altas y feroces que en cualquiera de las otras hogueras. Pero Magdalena no gritaba. Permanecía inmóvil, su rostro sereno, sus ojos abiertos y fijos en el obispo Corbus, que observaba desde su plataforma. Y entonces, a través del rugido del fuego y los gritos de las moribundas, la voz de Magdalena se elevó. No gritaba de dolor, hablaba, y su voz era clara como una campana, imposiblemente audible sobre el caos. Matías Corbus, obispo de Praga, te maldigo. Un silencio antinatural cayó sobre la plaza. Incluso los gritos de las otras mujeres parecieron atenuarse. Todos los ojos se volvieron hacia la 12ª hoguera. Por cada mujer inocente que has asesinado, por cada lágrima derramada, por cada vida destruida, te maldigo. Que tus muros ardan con nuestras voces, que nunca encuentres paz, que el lugar que has llamado sagrado se convierta en tu prisión eterna. El obispo palideció, pero mantuvo su compostura. Son las palabras del demonio, no les prestéis atención. Pero Magdalena continuó, su voz creciendo en poder e intensidad. Esta noche, cuando creas que has triunfado, las puertas de tu palacio se sellarán. El fuego que nos consumes nos devolverá. Y ningún hombre volverá a cruzar ese umbral. Lo juro por las 99 almas que mueren conmigo. Lo juro por la sangre inocente derramada. Que así sea. Las llamas se alzaron aún más alto, envolviendo completamente a Magdalena, y entonces, finalmente, su voz se silenció. Pero el eco de sus palabras permaneció, resonando en los oídos de todos los presentes, como un trueno lejano que anuncia una tormenta. Una por una, las voces se fueron apagando. El fuego hizo su trabajo con eficiencia despiadada. En menos de una hora, las 12 hogueras comenzaron a reducirse, consumiendo todo lo que había sido humano y dejando solo cenizas y huesos ennegrecidos. La multitud se dispersó lentamente, en silencio. No había júbilo, no había celebración. Solo un malestar profundo, una sensación de que algo había cambiado, de que una línea invisible había sido cruzada. El obispo Corbus permaneció en su plataforma hasta que la última llama se extinguió. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el crucifijo. Eminencia, Jacob Weiss se acercó. «¿Está hecho?» «Sí», respondió Corbus en voz baja. «Está hecho». Pero mientras regresaba al palacio episcopal, las últimas palabras de Magdalena resonaban en su mente una y otra vez. «Que tus muros ardan con nuestras voces». Era una amenaza vacía, se dijo a sí mismo. Las palabras de una mujer desesperada enfrentando la muerte. Nada más. Pero esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre Praga, algo comenzó a suceder en el palacio episcopal, algo que nadie podría explicar, y que cambiaría todo. El crepúsculo cayó sobre Praga con una rapidez antinatural. Las nubes plomizas que habían cubierto el cielo durante todo el día se espesaron aún más, adquiriendo un tono púrpura enfermizo que hacía que la ciudad entera pareciera sumergida en un moretón gigantesco. El viento comenzó a soplar desde el este, trayendo consigo un frío cortante que hacía temblar los postigos de las ventanas y silbar entre las rendijas de las puertas. En la plaza mayor, los restos de las 12 hogueras aún humeaban. Los verdugos habían intentado limpiar, recoger los huesos calcinados y las cenizas para disponerlos en una fosa común fuera de las murallas de la ciudad, pero el trabajo era lento y desagradable. El olor a carne quemada persistía en el aire como una presencia tangible, mezclándose con el humo acre que se negaba a disiparse completamente. «Date prisa, Tomás», gruñó uno de los verdugos, un hombre robusto llamado Václav, mientras paleaba cenizas en un carro de madera. «Quiero terminar antes de que oscurezca completamente». Tomás, más joven y de complexión delgada, asintió mientras recogía con manos temblorosas lo que parecía ser un fragmento de costilla ennegrecida. Había participado en ejecuciones antes, pero nunca en algo de esta magnitud. 100 mujeres, 100 vidas extinguidas en una sola tarde. «Václav», dijo en voz baja, «¿tú crees que esa última mujer realmente, que sí lanzó una maldición?» Václav escupió al suelo.
supersticiones, palabras de una bruja desesperada. No significan nada, pero incluso mientras lo decía, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia el palacio episcopal, que se alzaba imponente a unos 200 metros de distancia. Desde allí, las ventanas del edificio comenzaban a iluminarse una por una, con la luz de velas y lámparas de aceite, mientras los sirvientes preparaban el palacio para la noche. «Aún así», murmuró Tomás, la forma en que su voz se escuchó sobre todo ese fuego, no era natural. «Nada de lo que hacemos aquí es natural», respondió Václav con brusquedad. «Ahora cállate y trabaja». Mientras tanto, en el interior del palacio episcopal, el obispo Matías Corbus se encontraba en su despacho privado, una habitación austera en el tercer piso del edificio que daba al jardín interior. Había rechazado la cena que le habían ofrecido sus sirvientes y permanecía sentado frente a su escritorio, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en las sombras que danzaban en las paredes iluminadas por un candelabro de bronce. No podía quitarse de la cabeza las últimas palabras de Magdalena Cherná: «Que tus muros ardan con nuestras voces». Era absurdo, completamente absurdo. Él era un hombre de fe, sí, pero también de razón. Creía en Dios y en el demonio, pero no en maldiciones pronunciadas por brujas moribundas. Las brujas no tenían poder real. Eran simplemente mujeres ignorantes que habían sido seducidas por el enemigo, o peor aún, mujeres que fingían tener poderes para obtener beneficios personales. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Jacob Weiss entró, su imponente figura proyectando una sombra alargada sobre el suelo de piedra. El inquisidor llevaba bajo el brazo un fajo de documentos. «Los registros finales, Eminencia. Todo está documentado. Nombres, acusaciones, confesiones y ejecuciones. 100 casos cerrados». «Bien». Corbus extendió la mano y tomó los documentos sin mirarlos realmente. «Envía copias a Roma mañana por la mañana. Que vean que aquí se hace el trabajo de Dios con eficiencia». Jacob asintió, pero dudó antes de retirarse. «Eminencia». «¿Qué?» «Los hombres están inquietos». Las palabras de esa última mujer, Magdalena Cherná. «Algunos de los guardias están supersticiosos». El obispo lo miró con frialdad. «Entonces, recuérdales que somos sirvientes de Cristo, no niños asustados por cuentos de viejas. Las brujas mienten. Es su naturaleza. Si alguien tiene miedo, que rece y encuentre fortaleza en la fe. Como ordenéis». Jacob inclinó la cabeza y se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Corbus se quedó solo de nuevo. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín interior donde los cipreses se mecían con el viento. La noche había caído completamente ahora, y la oscuridad era casi absoluta. Solo las antorchas colocadas a lo largo de las murallas del palacio proporcionaban algo de luz. Debería sentirse satisfecho, pensó. Había cumplido su misión. Había purificado Praga de la herejía. Su nombre sería recordado en los anales de la Iglesia como un defensor inquebrantable de la fe. Entonces, ¿por qué sentía este malestar profundo en el estómago? Sacudió la cabeza disgustado consigo mismo por permitir que la duda lo invadiera. Era el cansancio, nada más. Había sido un día largo y agotador. Lo que necesitaba era dormir. Se retiró a su dormitorio adyacente al despacho, una habitación igual de austera con una cama estrecha, un crucifijo en la pared y una pequeña mesa con una jarra de agua. Se desvistió, dejando sus ropajes ceremoniales cuidadosamente doblados sobre una silla, y se puso una simple camisa de dormir de lino. Se arrodilló junto a la cama para sus oraciones nocturnas, pero las palabras le resultaban difíciles de formar. Su mente seguía regresando a la plaza, a las hogueras, a los gritos, a esa voz que había cortado el aire como una cuchilla, que tus muros ardan con nuestras voces. Finalmente, se dio por vencido con las oraciones, se metió en la cama y apagó la vela junto a su cabecera. La oscuridad lo envolvió como un manto pesado. Afuera, el viento continuaba soplando, cada vez más fuerte. La medianoche se acercaba cuando comenzó. El guardia apostado en la entrada principal del palacio, un veterano llamado Andrei, fue el primero en notarlo. Estaba haciendo su ronda habitual, caminando por el perímetro del edificio con su lanza al hombro y una linterna en la mano, cuando se detuvo en seco. Había un sonido,
Al principio pensó que era el viento, pero no, era algo más, algo que venía de dentro del palacio. Un murmullo. No, múltiples murmullos, voces, muchas voces susurrando al mismo tiempo, tan bajo que era imposible distinguir palabras individuales, pero innegablemente presente. Andrei frunció el ceño y se acercó a una de las ventanas del primer piso. Presionó su oído contra los postigos de madera, escuchando con atención. Las voces eran más claras ahora, femeninas, todas femeninas, susurrando, murmurando. Algunas parecían estar rezando, otras llorando. «¿Qué demonios?», murmuró. De repente, un resplandor llamó su atención. Miró hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso, y su corazón dio un vuelco. Había luz. No la luz amarilla y parpadeante de las velas o las lámparas de aceite. Era una luz diferente, más brillante, más intensa, de un naranja rojizo que pulsaba como si fuera fuego. «¡Fuego!», gritó Andrei, dejando caer la linterna. «¡Hay fuego en el palacio! ¡Fuego!». Su grito alertó a los otros guardias apostados en las murallas. En cuestión de segundos, una docena de hombres convergieron hacia la entrada principal, todos mirando hacia arriba con expresiones de alarma. «¡Las ventanas del tercer piso!», señaló otro guardia. «Están ardiendo». Efectivamente, las ventanas del despacho del obispo y las habitaciones adyacentes brillaban con una luz naranja intensa que se hacía más brillante por momentos. Pero lo extraño, lo verdaderamente perturbador era que no había humo, ningún humo en absoluto. «Hay que sacar al obispo», gritó Andrei. «Rápido, abrid las puertas». Corrieron hacia la entrada principal, una puerta masiva de roble reforzada con bandas de hierro. Andrei agarró el pomo y tiró. No se movió. Tiró con más fuerza. Nada. «Está cerrada», jadeó. «Ayudadme». 3 guardias más se unieron a él, los 4 tirando con todas sus fuerzas. La puerta no cedió ni un milímetro. «Imposible», gruñó uno de ellos. «Esas puertas no tienen cerradura desde dentro. No se pueden cerrar así». «Pues está cerrada». Andrei se volvió hacia otro guardia. «Tú ve a la entrada lateral, y tú la puerta de la cocina. ¡Moved!». Los guardias se dispersaron corriendo hacia las otras entradas del palacio. Andrei se quedó frente a la puerta principal, su respiración agitada, mirando hacia arriba donde las ventanas brillaban cada vez más intensamente. Y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Voces, pero ahora no eran susurros. Eran gritos, gritos de mujeres. Docenas, cientos de voces femeninas gritando al unísono. Gritos de dolor, de terror, de agonía indescriptible. Y debajo de esos gritos, otra cosa, un sonido que tardó un momento en identificar. Llanto. El llanto de 100 mujeres llorando como si sus corazones se hubieran roto en pedazos. «Dios santo», susurró Andrei, santiguándose con manos temblorosas. Los otros guardias regresaron corriendo, todos con expresiones de pánico. «La puerta lateral está sellada, la de la cocina también, y las de los establos. Todas las entradas están cerradas desde dentro». «Eso es imposible», dijo Andrei, aunque sabía que no lo era. Estaba sucediendo frente a sus ojos. «¿Y el obispo? ¿Alguien lo ha visto? Las ventanas de su habitación son las que más brillan», señaló un guardia joven cuya voz temblaba de miedo. «Tiene que estar ahí dentro. Tenemos que derribar las puertas». «¿Con qué?». «Necesitaríamos un ariete». «Pues id a buscar uno. O hachas. Lo que sea». Mientras los guardias corrían en busca de herramientas, la luz en las ventanas del tercer piso alcanzó un brillo cegador. Era tan intensa que proyectaba sombras nítidas en el patio, a pesar de ser medianoche. Y las voces continuaban. Gritos, llanto, y ahora algo más. Risas, risas amargas, llenas de dolor y locura. Desde su habitación en el tercer piso, el obispo Matías Corbus había despertado abruptamente de una pesadilla en la que se ahogaba en un mar de cenizas. Abrió los ojos de golpe, jadeando, y lo primero que vio fue la luz. Su habitación estaba bañada en un resplandor naranja rojizo que parecía emanar de las paredes mismas. No había llamas visibles, no había fuego físico, pero el calor era intenso, casi insoportable. El aire se había vuelto denso y pesado, como si estuviera respirando humo aunque no hubiera humo.
Se levantó de la cama con piernas temblorosas, su camisa de dormir ya empapada en sudor. «¿Qué es esto?», susurró, su voz ronca. Fue entonces cuando escuchó las voces. Al principio pensó que venían de afuera, del patio o de la calle, pero no. Venían de dentro del palacio, de las paredes, del techo, del suelo bajo sus pies. Voces de mujeres. Matías. Su nombre, susurrado por 100 voces diferentes. Matías Corbus. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la pared que ardía al tacto. Gritó de dolor y se apartó, mirando su mano donde la piel ya comenzaba a enrojecerse. «No», gritó, «esto no está pasando. Es una ilusión, una trampa del demonio». ¿El demonio? Las voces se unieron en una sola, femenina pero inhumana, resonando en su cabeza. ¿Nos llamas demonios cuando fuiste tú quien nos quemó vivas? La puerta de su habitación se abrió de golpe, y por un instante Corbus sintió un destello de esperanza. Ayuda. Alguien había venido a ayudarlo, pero lo que entró por esa puerta no era ayuda, eran figuras. Figuras femeninas hechas de luz y sombra, sus formas indefinidas pero innegablemente humanas. Caminaban o flotaban, era difícil decir, hacia él, y aunque no tenían rostros discernibles, él sabía quiénes eran. Las reconocía a todas: Anya, la curandera; Clara, la anciana; Lucia, la joven de 17 años; Petra, Elena, Margit. Una tras otra, las 100 mujeres que había condenado entraron en su habitación. Y al final, más alta que las demás, con ojos que brillaban como brasas, Magdalena Cherná. No. Corbus retrocedió hasta que su espalda quedó contra la ventana. «No sois reales, no sois reales. Somos tan reales como el fuego que nos consumió». La voz de Magdalena resonó sobre todas las demás. «Tan reales como el dolor que sentimos, tan reales como la injusticia que nos hiciste. Erais brujas, servís al demonio». Corbus agarró el crucifijo que colgaba sobre su cama y lo sostuvo frente a él como un escudo. «En el nombre de Cristo, os ordeno que os vayáis». Las figuras no se movieron. Si acaso, parecieron acercarse más. «¿Cristo?». Magdalena inclinó la cabeza. «Hablas de Cristo mientras asesinas a inocentes. Hablas de fe mientras llenas tus bolsillos con plata manchada de sangre. ¿Realmente crees que Él está de tu lado?». «Silencio». Corbus levantó el crucifijo más alto. «Os conjuro, os ordeno. No tienes poder sobre nosotras, Matías. No aquí, no esta noche». Las figuras se acercaron más. El calor en la habitación se volvió sofocante. Corbus sentía que su piel se ampollaba, que sus pulmones se llenaban de un aire demasiado caliente para respirar. «¡Guardias!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Guardias! ¡Ayuda!». Corrió hacia la puerta de su habitación, la misma por la que habían entrado las apariciones. La atravesó y salió al pasillo. El corredor del tercer piso, normalmente oscuro por la noche, estaba iluminado con ese mismo resplandor naranja. Las paredes parecían pulsar, como si el edificio mismo fuera un organismo vivo que respiraba. Y en cada extremo del pasillo, más figuras esperaban. Corbus corrió hacia las escaleras bajando los peldaños de 2 en 2, tropezando y casi cayendo varias veces. Llegó al segundo piso, luego al primero. Cada nivel estaba igual de iluminado, igual de caliente, igual de lleno de esas presencias espectrales. Finalmente llegó a la planta baja y corrió hacia la entrada principal. Podía escuchar voces del otro lado, golpes contra la madera. Sus guardias estaban intentando entrar. Agarró el pomo de la puerta y tiró con todas sus fuerzas. No se movió. Tiró de nuevo, poniendo todo su peso en el esfuerzo. La puerta permaneció firmemente cerrada. «¡No! ¡No, no, no!». Golpeó la puerta con sus puños. «Abrid, sacadme de aquí. No hay escapatoria». La voz de Magdalena sonó justo detrás de él. Corbus se volvió lentamente. Todas ellas estaban allí, las 100, formando un semicírculo a su alrededor, cortándole cualquier ruta de huida. «Por favor», su voz se quebró, «por favor, yo solo cumplía órdenes. Solo hacía el trabajo de Dios». «¿Órdenes?». Anya dio un paso adelante. «¿Dios te ordenó torturarme hasta que confesara crímenes que nunca cometí? ¿Dios te ordenó arrancarme de los brazos de mis hijos?».
dijo Clara. ¿Dios te ordenó robar nuestras propiedades, nuestras tierras, nuestro dinero? Otra voz. ¿Dios te ordenó quemarnos vivas mientras la ciudad nos miraba morir? Lucía, con su voz de adolescente quebrándose. Yo no... Corbus cayó de rodillas. Lo siento. ¿Es eso lo que queréis oír? Lo siento. Tu arrepentimiento llega demasiado tarde, dijo Magdalena acercándose hasta que su figura espectral se cernía sobre él. Y además, no es sincero. Incluso ahora, en tu corazón, crees que tenías razón, que eras justo, que eras santo. Corbus abrió la boca para protestar, pero no pudo, porque ella tenía razón. En lo más profundo de su ser, todavía creía que había hecho lo correcto. Por eso tu castigo no será la muerte, continuó Magdalena. Será algo peor. Levantó una mano, y todas las figuras hicieron lo mismo. La luz en el palacio pulsó una vez, 2 veces, y luego explotó en un brillo tan intenso que Corbus tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió, estaba solo. Las figuras habían desaparecido. La luz sobrenatural se había desvanecido, dejando solo la oscuridad normal de la noche. El calor sofocante se había ido. Todo estaba en silencio. Corbus se quedó arrodillado en el suelo, temblando, sudando, su respiración entrecortada. ¿Había terminado? ¿Se habían ido? Lentamente se puso de pie. Sus piernas apenas lo sostenían. Se tambaleó hacia la puerta nuevamente, probando el pomo. Esta vez se movió. La puerta se abrió con un crujido y el aire fresco de la noche entró como una bendición. Corbus casi lloró de alivio, pero cuando cruzó el umbral y llegó al patio, se detuvo en seco. Sus guardias estaban allí, todos mirándolo con expresiones de shock y horror. Ondrej dio un paso adelante. «Eminencia, ¿estáis bien?» Sí, estoy... Corbus se detuvo mirándose las manos. Estaban rojas, ampolladas, como si realmente hubiera estado expuesto al fuego. «Las puertas», dijo otro guardia con voz temblorosa. Todas se cerraron solas, y las ventanas brillaban como si todo el edificio estuviera en llamas, pero cuando entramos no había nada. Ningún fuego. Nada. Corbus se volvió para mirar el palacio. Desde fuera, parecía completamente normal. Oscuro, silencioso, sin el menor rastro del infierno que había experimentado dentro. «¿Entramos?», preguntó Ondrej, aunque era evidente que no quería. «No», dijo Corbus rápidamente, demasiado rápido. «No, nadie entra, nadie hasta que amanezca. Pero, Eminencia, vuestras pertenencias... He dicho que nadie entra». Su voz sonó histérica incluso a sus propios oídos. Los guardias intercambiaron miradas, pero no discutieron. Corbus se alejó del palacio con pasos inestables, dirigiéndose hacia la residencia de los sacerdotes en un edificio adyacente. Necesitaba luz, necesitaba gente, necesitaba alejarse de ese lugar maldito. Mientras caminaba, podía sentir las miradas de sus hombres sobre él. Podía ver la pregunta en sus ojos, aunque ninguno se atrevía a pronunciarla en voz alta. ¿Qué había pasado ahí dentro? Pero Corbus no tenía respuesta. O quizás sí la tenía, pero era una respuesta que su mente se negaba a aceptar. La maldición había sido real, y apenas había comenzado. El amanecer del 16 de marzo de 1461 llegó sin gloria. El sol intentaba abrirse paso a través de las nubes grises que seguían cubriendo Praga como una mortaja, logrando apenas proyectar una luz pálida y enfermiza sobre la ciudad. En las calles, la gente se movía con cautela, hablando en susurros, lanzando miradas nerviosas hacia el palacio episcopal que se alzaba en el centro de la ciudad vieja. Las noticias de lo sucedido durante la noche se habían extendido como el fuego en paja seca. Los guardias, a pesar de las órdenes estrictas de silencio, habían hablado. Y en una ciudad donde el miedo ya era moneda corriente, estas nuevas noticias encontraron terreno fértil. El palacio ardió sin fuego. Las puertas se sellaron solas. El obispo salió gritando como un loco. «Las brujas han regresado». En la taberna El Cáliz de Oro, un establecimiento frecuentado por comerciantes y artesanos en el barrio de Staré Město, la conversación de la mañana no versaba sobre otra cosa. «Mi primo es guardia en el palacio», decía un carpintero de mediana edad, inclinándose sobre su jarra de cerveza.
Me juró por la salvación de su alma que vio las ventanas brillar como si todo el edificio estuviera envuelto en llamas. Pero cuando finalmente lograron entrar, no había ni una sola marca de fuego, ni ceniza, ni humo, nada. «Supersticiones», gruñó un herrero desde la mesa contigua, aunque su voz carecía de convicción. «Trucos de la luz, reflejos en el cristal». «¿Reflejos?», el carpintero rió sin humor. «¿Y qué me dices de las puertas?». Todas las entradas del palacio se cerraron al mismo tiempo, desde dentro, sin que nadie las tocara. ¿Eso también es un truco de luz? Un silencio incómodo cayó sobre la taberna. Finalmente, un anciano que había permanecido callado hasta ese momento, sentado en un rincón oscuro, habló con voz quebrada. «Es la maldición, la última bruja, la de los ojos oscuros. Todos la oímos. Que tus muros ardan con nuestras voces», dijo. «Y ahora, cállate, viejo». El herrero se puso de pie abruptamente. «Hablar así es peligroso. Si el obispo te oye...» «¿El obispo?». El anciano rió, un sonido seco y amargo. «El obispo ya no tiene poder aquí, las ha desafiado y ellas han respondido». El herrero palideció y salió de la taberna apresuradamente, seguido por varios otros clientes que preferían no ser asociados con tales conversaciones. Pero muchos se quedaron, inclinándose más cerca para escuchar lo que el anciano tenía que decir. Mientras tanto, en la residencia auxiliar de los sacerdotes, el obispo Matías Corbus no había dormido en toda la noche. Permanecía sentado en una habitación prestada, aún vestido con su camisa de dormir manchada de sudor, mirando fijamente la pared frente a él. Sus manos, vendadas torpemente por uno de los sacerdotes más jóvenes, le pulsaban con un dolor constante. Las ampollas que había sufrido durante la noche eran reales, tan reales como las cicatrices que dejarían. Jacob Weiss entró sin llamar, su expresión sombría. «Eminencia, necesitamos hablar». Corbus no respondió, no apartó la mirada de la pared. «Eminencia», Jacob insistió, cerrando la puerta tras de sí. «Los rumores se están extendiendo por toda la ciudad. La gente habla de maldiciones, de brujas vengativas. Necesitamos controlar la situación antes de que se nos escape de las manos». «¿Controlar?». La voz de Corbus sonó hueca, vacía. «¿Cómo controlas lo que no puedes comprender?». «¿Qué sucedió anoche?». Jacob se acercó bajando la voz. «Los guardias dijeron que el palacio, que ardía pero sin fuego, que las puertas se cerraron solas, que os escucharon gritar. Necesito saber la verdad». Corbus finalmente lo miró. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora mostraban algo que Jacob nunca había visto en ellos: miedo puro y desnudo. «Vinieron», susurró. «Todas ellas, las 100, estaban allí, Jacob, en el palacio. Sus voces, sus rostros, me rodearon. Eminencia, con todo respeto, quizás fue una pesadilla. El cansancio del día anterior, el humo de las hogueras. No era una pesadilla». Corbus se puso de pie abruptamente, haciendo que Jacob retrocediera un paso. «Estaban allí. Las vi, las escuché, sentí su presencia. Y ella, Magdalena, ella dijo que no había terminado, que esto apenas comenzaba». Jacob tragó saliva, procesando esta información. Había servido al obispo durante 3 años. Había participado en docenas de juicios y ejecuciones, pero nunca había visto a Corbus así de roto. «¿Qué queréis que haga?», preguntó finalmente. «El palacio». Corbus se envolvió en sus propios brazos, temblando a pesar de que la habitación no estaba fría. «Nadie puede entrar. Hay que sellarlo, oficialmente». «¿Sellarlo?». «Pero, Eminencia, todos vuestros documentos están allí. Los registros de la diócesis, los archivos...». «No me importa». Corbus agarró a Jacob por los hombros con manos temblorosas. «Ese lugar está maldito. Lo que sea que haya dentro no es de Dios. Hay que sellarlo, tapiarlo, y nadie debe entrar nunca más. ¿Me entiendes? Nunca más». Jacob asintió lentamente, aunque su expresión mostraba claramente que pensaba que el obispo había perdido la razón. «Como ordenéis. Haré los arreglos». Cuando Jacob se fue, Corbus volvió a sentarse, enterrando su rostro en sus manos vendadas. Podía sentirlas todavía, las voces, susurrando en los rincones de su mente, esperando. 2 días después, un grupo de albañiles llegó al palacio episcopal con órdenes explícitas.
sellar todas las entradas, no con simples candados o barras, sino con piedra y argamasa, convertir el edificio en una tumba impenetrable. El maestro albañil, un hombre práctico llamado Antonín, había visto cosas extrañas en sus 40 años de oficio, pero esto superaba todo lo demás. Mientras sus hombres trabajaban, sellando puertas y ventanas de la planta baja con ladrillos, él no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Jefe, uno de sus trabajadores más jóvenes, un chico llamado Philip, se acercó con expresión nerviosa. ¿Habéis oído eso? ¿Oído qué? Ese sonido, como voces, vienen de dentro del edificio. Antonín frunció el ceño y se acercó a una de las ventanas del primer piso que aún no había sido sellada. Presionó su oído contra el cristal empañado, escuchando. Al principio no oyó nada. Luego, tan débil que podría haber sido su imaginación, lo escuchó. Un murmullo. Voces femeninas, muchas de ellas, susurrando en un idioma o con palabras que no podía distinguir. Era como escuchar una conversación a través de varias paredes, difusa pero innegablemente presente. «Termina el trabajo», le dijo a Philip, apartándose de la ventana. «Y rápido. Quiero estar fuera de aquí antes del anochecer». «Pero, jefe, normalmente nos lleva al menos 3 días sellar un edificio de este tamaño. Pues trabajaremos más rápido, y cuando oscurezca nos vamos. Terminado o no». Philip no discutió. Podía ver el miedo en los ojos de su maestro, y eso era suficiente para hacerle trabajar el doble de rápido. A medida que sellaban más y más entradas, los sonidos del interior parecían volverse más fuertes. O quizás era solo que estaban prestando más atención. Las voces susurrantes se mezclaban ocasionalmente con otros sonidos. Pasos que caminaban por pasillos vacíos, puertas que se abrían y cerraban, y en una ocasión, algo que sonaba inquietantemente como una risa. Cuando sellaron la última ventana de la planta baja, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, Antonín reunió a sus hombres. «Hemos terminado todo lo que se nos ordenó hacer hoy. Mañana volveremos para sellar las ventanas superiores y reforzar el trabajo». «¿Mañana?», preguntó Philip. «¿No podemos terminarlo ahora?». «No». La voz de Antonín no admitía discusión. «Nos vamos, ya». Recogieron sus herramientas con prisa inusitada y abandonaron el lugar mientras las sombras del crepúsculo se alargaban sobre el patio. Ninguno de ellos miró atrás, pero si lo hubieran hecho, habrían visto que las ventanas del tercer piso, las que aún no habían sido selladas, comenzaban a brillar con ese resplandor naranja familiar. Durante las siguientes semanas, el trabajo de sellado continuó, pero era lento y plagado de problemas. Los albañiles que trabajaban en el edificio reportaban constantes molestias, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares extraños, escaleras que se tambaleaban sin razón y esa sensación persistente de ser observados. 3 trabajadores renunciaron después de jurar que habían visto sombras moviéndose dentro del edificio, figuras de mujeres que caminaban por pasillos que sabían que estaban vacíos. El más perturbador de todos los incidentes ocurrió cuando un joven albañil llamado Marek decidió entrar al edificio para recuperar un martillo que había olvidado. Era mediodía, con el sol alto en el cielo, y el chico pensó que no había nada que temer con tanta luz. Entró por una ventana del segundo piso que aún no había sido sellada, usando una escalera de mano. Sus compañeros lo vieron desaparecer en el interior. 5 minutos después, escucharon un grito. Marek salió por la misma ventana, pero esta vez casi cayendo, trepando desesperadamente por la escalera con tal prisa que casi la voltea. Cuando llegó al suelo, estaba pálido como un cadáver y temblaba violentamente. «¿Qué pasó?». Antonín lo agarró por los hombros. «¿Qué viste?». Las paredes». Marek apenas podía hablar. «Están calientes y hay huellas de manos quemadas en las paredes, decenas de ellas, como si alguien hubiera estado tratando de salir, arañando la piedra con manos en llamas». «Estás delirando. El calor del día, la imaginación». «No». Marek se zafó de su agarre. «No era mi imaginación». Y las voces, Dios mío, las voces eran tan claras, llamándome, diciéndome que me quedara, que me uniera a ellas. Marek renunció esa misma tarde y abandonó Praga una semana después. Se rumoreaba que se había unido a un monasterio en las montañas
buscando expiación por haber estado tan cerca de lo que él llamaba el portal al infierno. Finalmente, después de casi 2 meses de trabajo intermitente, el palacio episcopal quedó completamente sellado. Todas las puertas y ventanas habían sido tapiadas con piedra y argamasa. El edificio se alzaba ahora como un monolito gris y silencioso en el corazón de la ciudad, un recordatorio constante de lo que había sucedido. El obispo Corbus, mientras tanto, se había vuelto una sombra de lo que era. Había perdido peso, su cabello se había vuelto completamente blanco en cuestión de semanas, y su mirada tenía esa cualidad vidriosa de alguien que ha visto algo que su mente no puede procesar. Celebraba misa en la catedral, cumplía con sus deberes, pero lo hacía mecánicamente, sin la pasión y el fervor que antes lo caracterizaban. Y cada noche, sin falta, despertaba gritando. Jacob Weiss intentó mantener las apariencias, diciendo que el obispo estaba enfermo, que necesitaba descanso, pero todos sabían la verdad. Todos habían visto cómo miraba hacia el palacio sellado cada vez que pasaba cerca, con esa expresión de terror absoluto en su rostro. 6 meses después del sellado, en una fría noche de septiembre, un comerciante que regresaba tarde a su casa tomó un atajo que lo llevó cerca del palacio episcopal. El edificio se alzaba oscuro y amenazante contra el cielo nocturno, sus ventanas tapiadas como ojos ciegos. El comerciante apuró el paso, ansioso por alejarse de ese lugar maldito, pero entonces escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Campanas. El sonido de campanas repicando desde el interior del edificio sellado. Pero eso era imposible. El edificio estaba vacío, sellado, abandonado. No había nadie dentro que pudiera tocar las campanas. Y además, las campanas del palacio habían sido removidas y llevadas a la catedral semanas después del sellado. El comerciante se quedó paralizado escuchando. Las campanas continuaban sonando, un repique lento y solemne, como las que se tocaban durante los funerales, y debajo del sonido de las campanas, algo más. Voces, voces de mujeres cantando. Un coro etéreo y triste que se elevaba y caía en ondas de sonido que parecían venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. El comerciante corrió. Corrió tan rápido como sus piernas le permitían, sin mirar atrás, hasta que llegó a su casa y se encerró, empujando muebles contra la puerta. No fue el único en escuchar las campanas esa noche. Docenas de ciudadanos reportaron haberlas oído, siempre provenientes del palacio sellado, siempre acompañadas de voces femeninas cantando o llorando. La iglesia oficial declaró que eran alucinaciones masivas, histeria colectiva provocada por superstición, pero la gente sabía la verdad. El palacio no estaba vacío. Un año después de las ejecuciones, el obispo Matías Corbus murió en su sueño. Los médicos dijeron que había sido un fallo del corazón, algo natural en un hombre de su edad y del estrés al que había estado sometido. Pero la mujer que lo encontró por la mañana, la criada que le llevaba el desayuno, contó una historia diferente. Dijo que el rostro del obispo estaba congelado en una expresión de terror absoluto, sus ojos abiertos de par en par, mirando algo que solo él podía ver. Y sus manos, aquellas manos que habían firmado 100 sentencias de muerte, estaban agarradas a su pecho como si estuviera tratando de proteger su corazón de algo. Más perturbador aún, dijo que cuando entró en la habitación, por un breve instante, antes de que su cuerpo se enfriara completamente, habría jurado que olía a humo y ceniza. El funeral fue una ceremonia pequeña y discreta. Pocos asistieron. En vida había sido temido, pero no amado. Y en muerte nadie quería asociarse demasiado con él. Lo enterraron en el cementerio de la catedral, en una tumba sin adornos. No hubo epitafio elocuente, no hubo elogios de sus logros, solo su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Pero la tumba nunca permaneció en paz. Los jardineros del cementerio reportaban que las flores que plantaban sobre ella se marchitaban en cuestión de días. La hierba alrededor de la lápida crecía en patrones extraños, formando a veces lo que parecían ser círculos o símbolos. Y en las noches de luna llena, algunos juraban ver una figura oscura de pie junto a la tumba, una silueta de mujer con cabello largo que simplemente observaba. Los años pasaron, décadas. El palacio episcopal permaneció sellado, un monumento a la locura y la crueldad.
La ciudad creció a su alrededor, pero ese edificio en particular era evitado. Ningún mendigo buscaba refugio en sus muros, ningún ladrón intentaba entrar. Todos sabían que había algo mal con ese lugar. Las historias se multiplicaron con el tiempo, cada generación agregando sus propios detalles. Que si te acercabas demasiado al edificio en ciertas noches, podías escuchar voces de mujeres llorando. Que las ventanas tapiadas a veces brillaban con una luz naranja desde dentro, como si un fuego eterno ardiera en el interior. Que aquellos que se atrevían a tocar las paredes del edificio sentían un calor antinatural, incluso en pleno invierno. Que el aire alrededor del palacio siempre olía vagamente a humo y ceniza, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Hubo intentos ocasionales de entrar al edificio a lo largo de los siglos. En 1523, un grupo de estudiantes universitarios borrachos apostó a ver quién se atrevía a entrar. Lograron derribar parte del sello de una ventana del primer piso. 2 de ellos entraron, solo uno salió. El joven que emergió tenía el cabello completamente blanco, aunque tenía solo 20 años, y no pudo hablar coherentemente durante semanas. Cuando finalmente recuperó el habla, solo repetía una frase una y otra vez. Las mujeres todavía están ardiendo. Las mujeres todavía están ardiendo. Su compañero nunca fue encontrado. La búsqueda del cuerpo se abandonó después de que 3 guardias que entraron al edificio salieron gritando, negándose rotundamente a volver a entrar. En 1687, durante la Gran Guerra Turca, cuando Praga estaba bajo asedio, algunos soldados desesperados trataron de usar el palacio abandonado como fortificación, rompieron el sellado de la puerta principal con un ariete y entraron en formación, armas en mano. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. De los 20 soldados que entraron, 12 lograron salir. Los otros 8 simplemente desaparecieron. Los que escaparon hablaban de pasillos que se extendían más de lo que debería ser posible, de habitaciones que no estaban en los planos del edificio, de sombras que se movían con voluntad propia y sobre todo de voces. Siempre las voces de mujeres, llamando, susurrando, a veces gritando. Después de ese incidente, las autoridades sellaron el edificio nuevamente, esta vez con aún más cuidado. Se colocaron guardias para asegurar que nadie intentara entrar. Eventualmente, se construyó una reja de hierro alrededor de todo el perímetro del edificio, manteniéndolo a una distancia segura de las calles circundantes. En 1794, un investigador de fenómenos extraños de la Universidad de Viena llegó a Praga con la intención de estudiar científicamente el palacio. Se llamaba Dr. Ernst Waldheim y era un hombre de ciencia, escéptico de todas las supersticiones. Organizó una expedición meticulosamente planeada, con varios asistentes, equipamiento de medición y el permiso oficial de la Iglesia y el gobierno. Iban a entrar, documentar el estado del edificio y demostrar de una vez por todas que no había nada sobrenatural en el lugar. Entraron al mediodía del 15 de marzo de 1794, exactamente 333 años después de las ejecuciones. A las 3 de la tarde, los asistentes que habían permanecido afuera escucharon gritos. A las 4, uno de los miembros de la expedición salió corriendo, sus ropas chamuscadas aunque no había fuego visible, gritando incoherencias sobre rostros en las paredes y manos que salían del suelo. El doctor Waldheim y otros 3 asistentes nunca salieron. Una semana después, las autoridades enviaron un equipo de rescate militar. Encontraron a los desaparecidos en lo que había sido el despacho del obispo Corbus, en el 3er piso. Los 4 estaban muertos, sus cuerpos dispuestos en un círculo perfecto alrededor de lo que parecía ser una marca quemada en el suelo. Un círculo con líneas radiantes, el tipo de símbolo que los inquisidores del siglo XV habrían llamado marca de bruja. Lo más perturbador era que, aunque habían estado muertos durante días en el calor del verano, los cuerpos no mostraban signos de descomposición. En cambio, parecían quemados, no externamente, sino desde dentro, como si un fuego invisible los hubiera consumido de adentro hacia afuera. Después de eso, no hubo más intentos de entrar al palacio. La Iglesia declaró oficialmente el edificio como tierra no consagrada y prohibió cualquier intento de demolerlo o modificarlo. Era mejor dejarlo estar, decidieron.
Mejor dejarlo como un recordatorio, una advertencia. Praga, 1925. 464 años después de las ejecuciones, una periodista estadounidense llamada Margaret Winters llegó a Praga investigando historias de lugares embrujados para un libro que estaba escribiendo. Naturalmente, el Palacio Episcopal sellado era una de sus principales atracciones. Pasó semanas entrevistando a lugareños, recopilando historias, examinando archivos históricos. Una noche, sin permiso de nadie, se acercó al edificio con su cámara fotográfica, decidida a capturar evidencia de lo que fuera que habitaba el lugar. Tomó docenas de fotografías del exterior del edificio a la luz de la luna. Cuando las reveló días después, su mano tembló al ver los resultados. En cada fotografía, en las ventanas tapiadas del tercer piso, aparecían rostros. Rostros de mujeres. Algunas parecían estar gritando, otras llorando, otras simplemente mirando hacia afuera con expresiones de infinita tristeza. Y en el centro, más clara que todas las demás, una mujer de cabello negro y ojos oscuros que parecía mirar directamente a la cámara. Margaret Winters publicó esas fotografías en su libro Las sombras de Europa en 1927. Se convirtieron en algunas de las imágenes más famosas de fenómenos supuestamente paranormales del siglo XX. Pero Margaret nunca regresó a Praga. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban sobre su experiencia allí, solo decía: «Hay algunos lugares que no deberían ser molestados. Ese palacio es uno de ellos. Praga, presente hoy». Más de 5 siglos después de aquellos terribles eventos de marzo de 1461, el Palacio Episcopal todavía permanece en pie. Ha sobrevivido guerras, incendios en la ciudad, inundaciones e innumerables intentos de demolición que fueron abandonados por una razón u otra. Los turistas toman fotografías desde la distancia, intrigados por su historia macabra. Los guías turísticos cuentan las historias de las 100 brujas y la maldición de Magdalena. Los lugareños todavía evitan pasar cerca del edificio después del anochecer. Y aquellos que viven en los edificios cercanos, aquellos que no tienen más remedio que estar cerca, reportan las mismas cosas que la gente ha reportado durante siglos. En ciertas noches, especialmente alrededor del 15 de marzo, se pueden escuchar voces de mujeres, a veces susurrando, a veces llorando, a veces cantando himnos en latín antiguo, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, el sonido de campanas que repican desde un edificio que no tiene campanas. El aire alrededor del palacio todavía huele a humo y ceniza. Las paredes exteriores están siempre ligeramente más calientes al tacto que deberían estar, incluso en pleno invierno. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad es más profunda, aquellos con la visión suficiente pueden ver una tenue luz naranja filtrándose a través de las grietas del sellado, pulsando como un corazón que se niega a dejar de latir. Los científicos hablan de propiedades geotérmicas inusuales. Los escépticos mencionan histeria colectiva y efecto placebo. La Iglesia permanece en silencio, negándose a comentar más allá de reconocer los lamentables eventos históricos que ocurrieron en el lugar. Pero la gente que vive allí, la gente que ha crecido con ese edificio como parte de su paisaje diario, sabe la verdad. El palacio no está vacío. Las 100 mujeres que murieron injustamente en las hogueras de la Inquisición nunca se fueron realmente. Sus voces siguen resonando en esos muros malditos. Su dolor, su ira, su necesidad de justicia permanece, atrapada en ese espacio entre la vida y la muerte, entre el mundo material y algo más oscuro. Y la maldición de Magdalena Cherná, pronunciada con su último aliento mientras las llamas la consumían, sigue vigente. Que tus muros ardan con nuestras voces. Los muros arden y seguirán ardiendo, para siempre. En el archivo histórico de la ciudad de Praga, guardado en una caja de madera en una sección de acceso restringido, se encuentra el último documento oficial relacionado con el obispo Matías Corbus. Es una carta, escrita con letra temblorosa y manchada en varios lugares, como si el autor hubiera estado llorando mientras escribía. Está fechada el 14 de marzo de 1462, un día antes de que Corbus muriera. La carta nunca fue enviada, nunca fue leída por su destinatario previsto.
Fue encontrada en la habitación del obispo después de su muerte, escondida bajo su almohada. Dice así: a quien pueda leer estas palabras, me equivoqué. En mi arrogancia, en mi certeza de que actuaba en nombre de Dios, cometí el pecado más grave. Asesiné a 100 mujeres inocentes, destruí 100 vidas, arrancé madres de sus hijos, hermanas de sus hermanos, esposas de sus esposos. Lo hice por codicia, por poder, por el placer perverso de ejercer control absoluto sobre otros. Y ahora cada noche pago por ello. Las veo, las escucho. Me persiguen en mis sueños y acechan en las sombras cuando estoy despierto. No hay paz para mí. No hay perdón. A quien lea esto, que mi historia sirva de advertencia. La justicia sin misericordia no es justicia. La fe sin compasión no es fe. Y el poder sin conciencia conduce solo a la destrucción. Las brujas eran inocentes, todas ellas, y su sangre está en mis manos para siempre. Que Dios tenga piedad de mi alma condenada. Matías Corbus, obispo de Praga, asesino de 100 inocentes. La carta permanece en ese archivo, vista por muy pocos, una confesión final de un hombre que aprendió la verdad demasiado tarde. Y en el palacio sellado, las voces continúan, esperando, recordando, nunca olvidando.